Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar frente a ustedes, estar compartiendo este instante tan importante en la historia planetaria, en la historia de América Latina y en la historia de Venezuela. Estamos en medio de una pandemia que ha estremecido el planeta entero. No hay un lugar del planeta donde el coletazo del COVID no se haya sentido. Ahora, con la cepa brasileña, la P1 y la P2, que por ser nosotros país limítrofe, ya lo tenemos infiltrado en el cuerpo de varios centenares de venezolanos. Entonces, gracias por los comentarios, gracias por opinar, por enviarnos mensajes de texto, por enviarnos al correo electrónico, por los comentarios en las redes. Nosotros necesitamos oír a la gente, ver, ir a la calle grita, como diría alguna vez en un artículo de opinión que escribí. En la calle está la realidad, no somos periodistas que andamos en un estudio de televisión confortable, con aire acondicionado, un bombillito rojo que te dicen que estás en el aire. No, aquí vamos a la calle, conversamos con Pedro, con Ramón, con el chichero, hablamos con el taxista, con el autobusero, con el pasajero, nos encontramos en la farmacia, nos encontramos en el mercado, oímos las quejas, los dolores, las tonterías, la brillantez, las estupideces que a veces dice la gente cuando asumen la realidad como que si fuera un asunto meramente político y no una realidad social. Un hecho social tan importante como las medidas sanitarias, en la calle oímos comentarios absurdos, comentarios que no tienen sentido, pero hay que oírlos. Porque oyendo la calle, interpretando la calle, tocando la piel de la gente, sabemos su temperatura. Igualmente, calibramos la temperatura de la realidad cuando nos buscamos, cuando nos encontramos en la Plaza Bolívar y hablamos. En estos días tuve una conversación interesante con el rector de una universidad privada en el occidente del país que habita en ese pueblo y nos conocemos hace muchos años, y ahora él con esa responsabilidad tan grande y uno con esta responsabilidad no menos grande también, que es estar frente a ustedes, y conversábamos de tal manera que les agradezco la sintonía. Hay temas que son inevitables. Fundamentalmente ahora el tema de la pandemia es un tema constante, nos ha afectado de una manera tal que nunca antes habíamos visto lo que hoy estamos sufriendo, estamos viviendo y estamos haciendo. Todo el mundo con un tapabocas, medidas de bioseguridad en los establecimientos comerciales, en los autobuses, donde el distanciamiento en las colas, los saludos, la manera de saludarnos ha cambiado. Se ha movido el planeta. Por primera vez concebimos en nuestra cabeza que somos parte de una especie y no que somos una subespecie, no. Todos al final somos hermanos, como diría el jefe indio Seattle, cuando le escribió al presidente Pierce norteamericano, quien le pedía a este jefe indio piel roja que se saliera de las tierras que ancestralmente eran de ellos, y ahora esas tierras iban a pasar a manos del Estado norteamericano y por lo tanto le iban a hacer refugios a los indígenas. Y él escribe una carta que se considera la carta ecológica más interesante que se ha escrito en la historia de la humanidad, que al final, decía la carta, usted y yo al final quizás seamos hermanos porque somos un solo cosmos, un solo planeta. Esto está sucediendo en este instante. Colombianos, asiáticos, orientales, norteamericanos, europeos, de Finlandia, de Francia, del Perú, de todas partes del mundo, nos llega información de las víctimas del COVID, como nos llega información de la muerte del alcalde donde nosotros vivimos. En este momento el COVID uniformó el planeta, no los norteamericanos con sus agresiones imperiales, con sus invasiones a los pueblos pequeños que por cierto le han roncado en la cueva. Hay 2, 3 de ellos que le han roncado fuerte y le han ganado, como fue el caso de Vietnam, como fue el caso de Cuba, donde no pudieron con los cubanos ni pudieron con los vietnamitas, con todo el poderío militar norteamericano y todo el poder mediático que controlan en el mundo y sus aliados, sus títeres, que están distribuidos en varios países. Hoy lo que vivimos es una realidad que exige entenderla, que exige comprenderla para combatirlo. Hoy lo que está en juego no es
la acumulación de dinero más o menos, la aspiración a un cargo público más o menos. No, aquí lo que está en juego es una sola cosa, la vida. Nos movemos en este instante entre preservar la vida o que nos tomen el café, o que nos enciendan una vela y recen por nuestras almas. Entonces, se trata en este momento de un problema de vida y muerte. Todo lo que se ha hecho, para no meterme con otros países, sino con mi querido país Venezuela, lo que hemos hecho desde el 4 de marzo del año anterior a la fecha ha sido medida tras medida sanitarias, supresivas, medidas radicales, acciones contundentes. Se han recibido venezolanos que han venido, regresan después de esa decisión alocada, víctimas de una campaña mediática contra la nación, contra el Estado venezolano. Muchos de estos compatriotas se fueron, jóvenes, familias de uno, que dijeron que afuera los estaban esperando con islas, con carros llenos de dólares, y resulta que no, que afuera la situación es más difícil que en Venezuela. Vayan a Colombia y vean la matanza de más de 300 y tantos líderes comunales, vean el narcotráfico, vean la violencia, vayan al Ecuador donde hay la xenofobia, vayan al Perú. Se va a conseguir una realidad social, económica difícil, complicada, dura. Los japoneses lo vivieron en el año 1945, el 6 y el 8 de agosto, cuando recibieron 2 bombas atómicas. El único país que ha recibido 2 bombas atómicas después de haberse rendido en la Segunda Guerra Mundial, y los gringos, sin embargo, lanzaron esas 2 bombas. El único país que ha lanzado bombas contra población civil. Entonces, en este momento, nuestra realidad, la realidad de la pandemia, obliga a hacer reflexiones, y por eso este programa. Quiero tocar un tema enfocado en 2 actitudes. La actitud que se tiene para atacar el COVID y la actitud que se tiene para provocar contagios del COVID. Los que no cumplen con las normas sanitarias y no son sancionados, y aquellos que al no cumplirlas se les está multando, lo que hizo el gobernador de Portuguesa y lo que hace un centro nocturno en el estado de Trujillo. Un centro nocturno que viola todas las normas de seguridad, y que ya voy a dar su nombre, como también el nombre del gobernador del estado de Portuguesa. Ambas actitudes son contrarias, aunque ambas actitudes tienen que ver con un solo tema, que es el COVID. Vamos con los compromisos de este espacio, y al regresar le entraremos a fondo al tema de 2 actitudes frente al COVID.